Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a ver entonces la última clase de la materia de psicopatología, el punto 11 sobre los grandes síndromes, para que puedan entonces hacer su examen mental completo más el diagnóstico sindromático. La clasificación de los grandes síndromes es en tres grupos: la psicosis, neurosis y trastornos del afecto o del estado de ánimo. Para hacer su clasificación es importante que tengan en cuenta el tiempo de evolución y de aparición. En psiquiatría se toma mucho en cuenta este factor porque los diagnósticos son longitudinales, es decir, lo que hoy o ayer fue un episodio depresivo, dentro de 2 años puede cambiar el diagnóstico a un trastorno bipolar. Lo que como antecedentes fueron psicosis breves a repetición o ya se volvió una esquizofreniforme, por ponerles algunos ejemplos. La forma de aparición. La mayoría de estos grandes síndromes tienen un inicio gradual, no son abruptos. Los únicos que tienen aparición abrupta es la psicosis breve o la depresión reactiva, que se deben a un estresor emocional sumamente intenso, que el paciente por su mecanismo de defensa decide, vamos a ponerlo así, bajarse el switch, tic, o se psicotiza o se deprime profundamente y no ve otra salida. Los síntomas que son importantes: la presencia de antecedentes familiares con patologías psiquiátricas, la presencia de sustancias psicoactivas y las comorbilidades. En todos los trastornos psiquiátricos, todas las patologías psiquiátricas, van a ver en el manual diagnóstico al final un apartado. Todos lo tienen, es una muletilla. Que si existe una comorbilidad que explique o que pueda explicar mejor la aparición, alguna comorbilidad que pueda explicar mejor la aparición de estos síntomas, entonces es excluyente. Es decir, si tú piensas que es una esquizofrenia, pero resulta que el paciente tiene un tumor cerebral que puede explicar todos los síntomas psicóticos del paciente, deja de ser una esquizofrenia para ser entonces un trastorno mental debido a una causa médica tipo, tumor cerebral en el lóbulo tal. Empecemos entonces con el grupo de la psicosis, que ya actualmente en el DSM-5 se le llama trastorno del espectro de la esquizofrenia, y se pone la subclasificación. Aquí tenemos los tipos en la columna de la izquierda. Vamos a ver entonces el tiempo, la duración, la forma de aparición, alteraciones sensoperceptivas, alteraciones del pensamiento, que ya lo vimos, el insomnio, la afectación psicomotora. Puede no haber alteración psicomotriz, como puede ser una simple intranquilidad a la expresión máxima, que es la agitación. La memoria de orientación suele estar conservada. Lo que pasa es que cuando el paciente está muy agudo no se puede explorar. La agresividad puede o no estar por llevarle la contraria al paciente o simplemente porque sus ideas y sus alucinaciones son tan intensas que lo ponen agresivo. Hay afectación del eje 5, que es la esfera social, laboral y familiar. El juicio está comprometido y se excluye entonces, como ya les dije, la presencia de sustancias o de otras comorbilidades. En la esquizofrenia es importante el criterio A, que habla de que los síntomas se presentan durante más de un mes, pero más de 6 meses. ¿Por qué ustedes dicen, bueno, ¿y qué pasa menos de un mes? ¿Y qué pasa menos de 6 meses? Es que ahí es donde entra entonces, en base al criterio del tiempo, los diagnósticos de los cuadros psicóticos. Ya lo van a ver más adelante. Entonces, criterio A, síntomas que se presentan por más de un mes y más de 6 meses. La presencia de estos síntomas son ideas delirantes, alucinaciones que se presentan en forma gradual. El lenguaje puede llegar a ser desorganizado, pueden haber síntomas catatónicos o de desorganización. ¿Qué es lo que uno llama síntomas positivos y negativos? Los síntomas positivos de la esquizofrenia son esos síntomas activos
ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado e inclusive la catatonia. Y los síntomas negativos son alogia, bulia, afecto aplanado, anedonia y disminución del funcionamiento social. Los subtipos de la esquizofrenia se hacen según el tipo de clínica predominante. Si son ideas paranoides, si son conductas desorganizadas, si es una catatonia, si es un indiferenciado o residual. ¿Qué es un indiferenciado? Un indiferenciado es aquel que lo tienen todos los trastornos psiquiátricos, que es aquel que reúne gran cantidad de los criterios diagnósticos, pero no lo suficientes para incluirlo en alguno de los subtipos. Y el residual es aquel paciente que, a pesar de tener un tiempo prudente de tratamiento, a dosis adecuadas, a dosis óptimas, el paciente nunca regresa a su premórbida. Lo sacas de la crisis, pero nunca vuelve a su premórbida. ¿Qué es premórbida? ¿Cómo era el paciente antes de la crisis? Psicosis breve. Es lo que llamamos la psicosis reactiva, cumple los criterios A de la esquizofrenia, pero el tiempo es que dura más de un día y menos de un mes. Más de un mes y menos de 6 meses es un esquizofreniforme, y más de un mes o más de 6 meses es una esquizofrenia. Ahí tienen entonces la evolución lineal de la psicosis. ¿Ok? En la psicosis reactiva está la psicosis que se produce en el posparto, que puede ser inmediata al posparto o inclusive 4 semanas después. Puede o no resolverse sola esta psicosis breve. Sin embargo, todo paciente que ha tenido psicosis breve o psicosis posparto en el pasado puede hacer psicosis breves a futuro o tiene alta probabilidad de evolucionar, de hacer un cuadro psicótico y de evolucionar a una esquizofrenia. El esquizofreniforme, entonces ya les dije el tiempo y cumple los criterios A de la esquizofrenia. El trastorno psicótico compartido es lo que llaman el buffet delirante, donde hay un paciente con una idea delirante y esta idea es compartida por otros sujetos que están a su alrededor, que son afines con él. Pero a estos pacientes que están alrededor del que inició con la idea, estas ideas suelen ser reducibles, excepto el que inició con la idea. El trastorno delirante es un paciente que tiene ideas que no suelen ser extrañas, que permanecen por más de un mes, no cumplen criterio de la esquizofrenia y suelen ser muy funcionales en las 3 esferas, pero sus ideas son irreductibles al razonamiento lógico. En una oportunidad tuvimos hospitalizado a una paciente que generó muchos disturbios en su familia porque ella insistía con su idea delirante de que ella era una de las amantes del difunto presidente Chávez. No, que yo soy la que él tiene aquí en Bolívar, él me viene a visitar de vez en cuando y yo, ven acá, y si tú eres una, porque tú no estás en un apartamento como las que montó que él tenía en Puerto Ordaz. No, bueno, pues yo soy su preferida, pero él no puede darme a conocer porque él me tiene aquí escondida. Y yo, ok, ¿y por qué no ha venido a sacarte de aquí? En cualquier momento viene a sacarme o manda a alguien a sacarme. Y yo, mira, pero ¿y no es que estaba muerto? Yo tengo entendido que él se murió. No, doctora, él lo que está es de vacaciones porque él lo que estaba era cansado de todos los problemas que tenía a su alrededor. Pero él está por ahí escondido, doctor, ese sale en cualquier momento. Ese era el verbatim del paciente con la idea delirante. Un trastorno esquizoafectivo es un paciente que ha presentado episodios depresivos mayores o episodios maníacos o ha presentado episodios mixtos simultáneos con criterios A de la esquizofrenia. El paciente puede hacer cuadros delirantes o alucinaciones que duran más de 2 semanas en ausencia de síntomas afectivos evidentes. El trastorno esquizoafectivo se subdivide a su vez en tipo bipolar o tipo depresivo según el síntoma que predomine. Ejemplo de personas con estos cuadros psicóticos, tenemos a la artista plástica Kusama Yayoi, quien desde su adolescencia cursaba con alucinaciones visuales bastante bizarras y fueron su motivo, su inspiración para crear sus obras plásticas.
De hecho, ella actualmente vive en un sanatorio donde vive, bueno, para la redundancia, ella vive ahí, pero se mantiene activa con su trabajo plástico. Y él de una mente maravillosa, inspirada en el científico Robert Nash, que tiene una esquizofrenia. Ambos tienen esquizofrenia paranoide. Perdón, Robert Nash tiene esquizofrenia paranoide. Kusama Yayoi es una esquizofrenia de otro tipo que no recuerdo ahorita la clasificación de ella, del subtipo. Entonces, ¿qué tienen en común la psicosis? Cuando inician, excepto la aguda, la psicosis reactiva, perdón, ustedes le preguntan al paciente, más o menos cuánto tiempo tiene con estos síntomas. Bueno, hace más de un mes, desde el año pasado, tiene 3 meses, y ahí más o menos les va orientando el diagnóstico. Lo otro que tienen en común, el insomnio. Ellos usualmente empezaron a que no dormían bien. Empezaron por un insomnio de conciliación que después evolucionó a mantenimiento, a global, no duermen en todo el día. Deambulan mucho por la casa. Yo les pregunto, ¿camina más que judío errante? Sí, doctor, ese se levanta a las 3 de la mañana y camina por toda la casa. Y como no lo dejamos salir, despierta a todo el mundo y ese camina acá, camina para allá. Y en las tardes a veces se nos escapa y camina y camina y camina y llega con los pies llenos de ampollas, ha hecho celulitis de tanto caminar. Les pregunto, ¿y habla más que Radio Loco? Ay, no para de hablar, doctora, está todo el día hablando y no se calla. O habla cosas sin sentido, cosas que no tienen lógica, o cosas dicen, no, es coherente lo que dice porque se le entiende, pero no tiene sentido porque habla de una persona que ya se murió, o habla de un rollo que tuvo con un primo, que ese primo ya se fue del país y ese es un problema que él tuvo hace años. Habla más que Radio Loco y habla solo. No de que habla solo como consigo mismo, como cuando uno se hace una reflexión, se autocritica, se da palabras de aliento o inclusive cuando reza. En este soliloquio es que el paciente habla solo con alguien más que no existe. Yo le pregunto, ¿pero es que habla solo como si estuviese hablando con alguien que no está? Sí, doctor, y cuando me acerca entonces se calla. Está hablando con la alucinación, que puede ser auditiva o visual. Pasamos entonces a los trastornos del afecto o del estado de ánimo. Tenemos entonces toda la clasificación que ven a la izquierda con sus especificaciones. ¿Qué tienen en común aquí? Bien, en los trastornos afectivos suele haber una pérdida del control interno. Hay un sufrimiento subjetivo sumamente fuerte porque el paciente o magnifica los problemas o minimiza sus virtudes y sus ventajas. Genera un profundo malestar. En el caso de la depresión, el estado de ánimo está disminuido, el paciente no tiene energía, pierde el interés por sus actividades, muchos sentimientos de culpa, ideación suicida, pérdida del apetito y la concentración. Y en el caso de las manías y la hipomanías, el paciente tiene un estado de ánimo sumamente elevado. Parece que la batería Energizer nunca se le agotara. Muy efusivo, fugas de ideas, habla muy rápido, con sensación de grandiosidad y disminución de la necesidad de dormir, lo cual es muy peligroso, porque el paciente ustedes le preguntan y dice, y él mismo dice, ¿para qué yo voy a dormir con tantas cosas que yo tengo que hacer? Yo tengo muchas cosas que disfrutar, tengo muchos proyectos. Entonces estos pacientes que casi no duermen simplemente están entrando en un agotamiento importante de energía. No comen, no beben, no descansan y el cuerpo se agota y eso genera peligro de muerte inminente para el paciente. En psiquiatría, todo paciente que debute con un cuadro depresivo es un potencial bipolar hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque los pacientes bipolares, ustedes no saben si él puede debutar con un episodio maníaco o un episodio depresivo. Es posible que un episodio depresivo que haga un paciente, que hizo un paciente el año pasado o hace 2 meses, fue el preludio de una bipolaridad porque actualmente está maníaco. Entonces, siempre hay que tenerlos en cuenta. El trastorno depresivo mayor es un paciente con síntomas francamente depresivos que se presentan casi todo el día, la mayor parte del día, pero que duran aproximadamente 2 semanas. El paciente siente disminución de la capacidad de sentir placer hasta por las cosas más cotidianas,
puede haber aumento del apetito y aumento de peso, o al revés. Puede haber insomnio o al revés. Hay agitación psicomotriz o enlentecimiento psicomotor por esa misma pérdida de la energía. Hay fatiga, muchos sentimientos de inutilidad y culpa, pensamientos recurrentes de muerte y dificultad para concentrarse. ¿Por qué tiene dificultad para concentrarse? Tanto por esa misma falta de energía como porque su pensamiento está completamente inundado de las ideas de minusvalía, de inutilidad y de muerte, y no tiene espacio para pensar y concentrarse en más nada. El episodio maníaco. Les voy a explicar entonces el episodio maníaco y el episodio hipomaníaco para entonces entender bien el trastorno bipolar. Un episodio maníaco es cuando un paciente hace en promedio durante una semana, tiene un ánimo expansivo, sumamente elevado, se siente grandioso, soy lo máximo, me devoro el mundo, una autoestima enojo por las nubes, disminución de la necesidad de dormir, habla muy rápido, está verborreico, taquilálico, taquicíquico, se distrae con mucha facilidad, hace múltiples proyectos y a la final no los concluye porque no ha terminado uno cuando ya quiere empezar otro. Aumento del número de actividades placenteras con muchas consecuencias graves. ¿Qué me refiero con esto? Tuvimos un paciente bipolar que en fase maníaca se escapó de la casa, se llevó todas las tarjetas de crédito, comenzó a comprar un montón de cosas, se fue para un casino, gastó los reales, invitó rondas de licor, bueno, y dejó esas tarjetas endeudadísimas. El episodio mixto es el paciente que cumple tanto episodios de manía como de depresión, casi cada día, durante todos los días, en promedio de una semana. El episodio hipomaníaco, bueno, son los mismos criterios de la manía, pero que dura en promedio 4 días. Entonces, ven la importancia, como les dije, del tiempo. Es que el tiempo les marca la pauta para poder hacer también sus diagnósticos diferenciales. El trastorno depresivo mayor recidivante es aquel paciente que tiene 2 o más episodios depresivos durante aproximadamente 2 meses, en ausencia de episodios maníacos. Un ejemplo de esto fue el actor Robin Williams, que tenía una depresión mayor, a cada rato la tenía, muy difícil de salir, se fue cronificando hasta que se suicidó. El trastorno distímico. Imagínense un paciente con una depresión mayor que dura aproximadamente más de 2 años, para que se hagan más o menos una idea. Cumple criterios A y B del trastorno depresivo que se presenta durante 2 meses seguidos durante el transcurso de 2 años. Entonces, pueden leerse el manual diagnóstico para, si quieren ser más específicos con los criterios. El trastorno bipolar, que tiene el tipo 1 y el tipo 2. ¿Cuál es la diferencia esencial? Que en el tipo 1 hacen episodios de manía y el tipo 2 hacen episodios de hipomanía. Entonces, en el tipo 1, episodios maníacos que duran aproximadamente una semana. La manía puede ser lo suficientemente grave como para requerir su hospitalización. Los síntomas depresivos duran aproximadamente 2 semanas o puede presentarse en forma mixta, es decir, manía, depresión, o manía o depresión o ambas. El bipolar tipo 2, 1 o más episodios depresivos con un episodio hipomaníaco. Ejemplos de personas con estas patologías, bueno, tenemos a Salma Hayek y a Britney Spears, que son bipolares tipo 1. Neurosis o trastornos de ansiedad. Vamos entonces al último grupo. Aquí tenemos la clasificación del lado izquierdo de los trastornos de ansiedad. ¿Qué es lo que caracteriza a estas patologías de este grupo? Bueno, síntomas ansiosos, neurosis, intranquilidad, mucho miedo, miedo al miedo, un temor que va más allá de lo comprensible. Es decir, a veces este temor es sumamente exagerado. ¿Qué se activa aquí? Muchos síntomas somáticos, afectación gástrica, digestiva, respiratoria, cardiovascular, que conlleva entonces a la afectación del eje 5, esfera social, laboral y familiar. Empezamos entonces por las crisis de angustia, que son bastante frecuentes. La neurosis es el pan nuestro de cada día en los psiquiatras, es lo que más vemos en la morbilidad
de las consultas. La crisis de angustia tiene un inicio brusco que alcanza la máxima expresión de los síntomas luego de 10 minutos. Cuando ustedes le preguntan al paciente, ¿y cuántas veces te da, cuando te da esa crisis, cuánto tiempo te dura? Ellos te dicen todo el día. Ya va. La crisis no te puede durar todo el día, eso es imposible. Lo más probable es que te dé, disminuye la intensidad y se vuelve a repetir. Eso es lo que usualmente le pasa al paciente. Tiene múltiples episodios al día. ¿Cuáles son los síntomas que presenta el paciente? Bueno, se queja de que el corazón, yo les pregunto, ¿te late como locomotora? Tiene palpitaciones, siente el corazón latir, abundante sudoración, intranquilidad, temblor, ganas de salir corriendo, sensación de nudo en la garganta o de ahogo. El paciente se siente sofocado y que no puede respirar. Siente una opresión en el pecho, ganas de vomitar, náuseas, acidez, mareo, sensación de desrealización o despersonalización, miedo a volverse loco, miedo a una muerte inminente, puede sentir adormecimiento de las extremidades y escalofríos. ¿Qué pasa también? Que en las crisis de angustia los sentidos están tan hipersensibles que el paciente a veces distorsiona porque ha magnificado la percepción. Una vez tuve una paciente que en las crisis de angustia me decía, doctora, siento como un panal de abeja en el oído que me hace... O tengo un malestar tan grande en la cabeza que siento que me meten una mano y me tiemblan el cerebro para atrás. Y yo, ay, Dios bendito, esta señora está psicótica, fue lo que pensé. Y no, era que el dolor de cabeza lo tenía a 1000 por hora y el ruido que sentía era un ruido que había en su casa, pero que lo estaba magnificando por su nivel de ansiedad. Entonces, en las crisis de angustia o trastornos de pánico, es una desaparición temporal, inesperada, abrupta. Yo le digo a los pacientes, es un malestar fastidioso que va y viene como el hipo, aparece cuando le da la gana y lo único que hace es amargarnos la existencia porque no hace más nada el ataque de pánico. Es muy fastidioso, pero como el paciente piensa que se va a morir en algún momento, yo le pregunto, de todas las veces que te he dado, ¿cuántas veces te has muerto? Hay ninguna, doctora. Exactamente. Las crisis de pánico no matan. En el único caso sería un paciente con problemas cardíacos importantes, con un infarto que le mandan a tener relajación y tranquilidad absoluta y cero estrés. Sería el único caso. Pero la mayoría de estos pacientes no tienen antecedentes cardíacos de importancia. Estos síntomas causan un terror acusado en el paciente, pero no causan ningún daño porque el problema no está en los órganos, es en el cerebro, en la producción de neurotransmisores. Genera complicaciones psicológicas donde el paciente tiene mucha ansiedad anticipatoria, miedo a volver a sentir el miedo. Se preocupa demasiado, tiene conductas hipocondríacas y hace muchas conductas evitativas porque empiezan a asociar que cuando hago tal cosa me da el ataque. Entonces, los síntomas son muy diversos y el tratamiento es ejercicio de respiración y ya el manejo farmacológico con psicoterapia. El trastorno de angustia con agorafobia, bien, presenta los mismos síntomas del ataque de pánico, pero se agrega la agorafobia. ¿Qué es la agorafobia? Bueno, que es la presencia de un pensamiento donde el paciente tiene miedo a encontrarse en lugares o situaciones donde es muy difícil escapar, porque se siente avergonzado de que lo vean con estos síntomas, miedo de no tener ayuda, de escapar de la situación bochornosa. Esta situación, esta agorafobia, no se limita a los espacios cerrados, porque eso ya es un tipo de fobia, sino que se presenta en sitios tanto abiertos como cerrados. Y su presencia de síntomas es más de un mes. Ahí tienen el criterio del tiempo otra vez. Las fobias. Uy, aquí me cometí un error y no me hizo la animación. La fobia, bueno. Las fobias son
miedo irracional hacia algo, exagerado, donde el paciente hace conductas evitativas hacia ese objeto fóbico. La fobia puede ser desde muy leve a sumamente intensa. Un paciente con miedo a las serpientes puede inclusive desmayarse con un burdo y primitivo dibujo de una serpiente que se lo acercaron a más de 2 metros. Se puede desmayar. Una fobia muy leve, el paciente puede tolerar la proximidad del objeto fóbico, puede controlarlo y después se retira, pero nunca tocarlo. Las fobias son sumamente amplias y diversas. Pueden ir desde algo muy simple como miedo a las cucarachas, a las serpientes, a algunos insectos, a cosas muy curiosas como la pteronofobia, que es la aversión a las cosquillas con plumas, la ergasiofobia al trabajo, la falacrofobia a la calvicie, entre muchos otros más. La fobia social, esto lo he visto con mucha frecuencia entre ustedes que son estudiantes de medicina. También lo he visto en enfermería, no tanto en bioanálisis. Es un miedo a estar expuesto a una o más situaciones sociales o en público que no son familiares para esa persona. Son un ambiente público no familiar, no conocido. ¿Y qué pasa? Que tienen miedo a la humillación, miedo a que se rían de él, miedo a meter la pata prácticamente en público. Hay una reacción de ansiedad sumamente intensa y el paciente se bloquea, no puede hablar, no puede exponer, no puede socializar. Y el mismo paciente reconoce lo irracional que es y hace conductas evitativas. El trastorno de estrés postraumático o TSPT se debe a que la persona se ha expuesto a eventos traumáticos respondiendo con intenso horror y desesperanza. Estos eventos traumáticos pueden ser algo que vio, que experimentó, que escuchó o que hasta leyó. ¿Okay? Cualquiera de estas cosas pueden detonar un evento postraumático. El paciente tiene recuerdos constantes sobre el incidente, sueños recurrentes al respecto y hace imágenes en flashback, que es que el paciente reexperimenta lo sucedido. Es como que si le estuviesen pasando una película del incidente en su cabeza, donde puede escuchar, oler y sentir el incidente otra vez, hasta ese nivel de intensidad. El malestar genera un malestar sumamente intenso ante estímulos que simbolicen ese recuerdo. Por lo tanto, el paciente hace esfuerzos muy grandes para evitar los lugares o situaciones que le puedan recordar o que siquiera se asemejen al incidente o cualquier cosa para evitar los pensamientos. Por ejemplo, una persona que tuvo un accidente en un porpuesto viajando por la carretera puede evitar definitivamente los porpuestos, inclusive en la ciudad, como puede evitar viajar por ese tramo de carretera o viajar en porpuesto por carretera y prefiere viajar en autobús, por poner un ejemplo. Sin embargo, en el estrés postraumático el paciente pudiera inclusive no recordar algo del trauma, hacen como una amnesia. Pueden cursar con insomnio, estar irritables, con falta de concentración, hipervigilancia y los síntomas se producen por más de un mes. El trastorno de estrés agudo, o sea, es el mismo postraumático, solo que es agudo, porque duran menos de 2 días, menos de 2 días y menos de un mes. Ahí tienen la diferencia en base al tiempo. Entonces, en el estrés postraumático hay una exposición de riesgo de muerte inminente, que pueden ser reales o pueden haber sido algo que vio o que escuchó. Hay perturbación de las actividades cotidianas, nuevamente se nos afecta el eje 5. Hay presencia de conductas evitativas que puedan recordarle o evocarle o que se asemejen a la situación experimentada. Hay aumento de los estados emocionales negativos con profunda tristeza, miedo, sentimientos de culpa, entre otros. Disminución del interés por las actividades que le generan placer y hay aumento de la hipervigilancia y de problemas de concentración. El TOC,
trastorno obsesivo compulsivo. El paciente con TOC es una persona que tiene pensamientos o impulsos o imágenes que son intrusivas, son muy recurrentes y generan mucha ansiedad. Como el nombre lo dice, obsesión y compulsión. Sin embargo, existen TOC donde puede haber obsesión y no compulsión. Tradicionalmente se dice que la obsesión es el pensamiento y la compulsión es el acto que disminuye o atenúa esa compulsión. Por ejemplo, el característico obsesivo compulsivo por el orden, que tiene su casa o su escritorio acomodado de cierta forma y si lo ruedas 1 milímetro, enseguida va y lo vuelve a enderezar porque eso le incomoda, le genera malestar y hace la compulsión. Pero como les repito, puede haber obsesión sin compulsión y eso puede ser un TOC también. En el TOC esas preocupaciones no se limitan nada más a actividades cotidianas. El paciente puede intentar ignorar o suprimir esa idea, que es bien difícil de tener el pensamiento. El paciente sabe que son producto de su mente, puede hacer conductas ritualistas, que son las repetitivas, porque el pensamiento rumiante está ahí, se mete, intrusivo. Intrusivo se refiere a que se mete sin buscarlo. Yo no pensé en eso y simplemente vino y se me metió. Y se me mete y se me mete y se me vuelve a meter. ¿Ok? Ok. Como les dije, las compulsiones son comportamientos o actos mentales repetitivos que son en respuesta a la obsesión y que disminuyen la ansiedad. El trastorno de ansiedad generalizada. Uy, muy difícil de manejar. Se me olvidaba decirle. En el TOC, la edad de inicio suele ser en la adolescencia, pero son bastante difíciles de diagnosticar en esta etapa. ¿Por qué? Porque también se mezclan los síntomas de la adolescencia. Ustedes saben que la adolescencia no es una patología, es una parte normal del desarrollo del individuo, pero que en esta etapa hay muchas complicaciones, muchas conductas, mucha impulsividad que podrían confundirse y por eso se hace difícil identificar el trastorno obsesivo compulsivo. Ok, pasamos entonces a la ansiedad generalizada. Esto es bien difícil de manejar y es a lo que menos quiere que un psiquiatra quiere que un paciente le evolucione. ¿Por qué? Porque el paciente con ansiedad generalizada, imagínense un ansioso a cualquier cosa. Todo es una catástrofe, a todo le va a pasar las 7 plagas de Egipto. Es una ansiedad excesiva a una amplia gama de cosas y de temas y de hechos y de eventos que se producen por más de 6 meses. Usualmente esto se desarrolla en pacientes crónicos con cuadros ansiosos, con crisis de pánico, con fobia de larga data que evolucionan a esto. Presentan síntomas somáticos y no es por crisis, o sea, no hacen crisis de pánico, simplemente que constantemente están ansiosos. Estos pensamientos ansiogénicos no están limitados al miedo a padecer una enfermedad, al miedo a hacer una escena en público, a estar lejos de casa, no necesariamente eso. Les voy a poner un ejemplo. Una paciente cuyo hijo único va a hacer un viaje de 2 horas fuera de la ciudad y le dice, mamá, voy a viajar, me voy en el carro, me va a acompañar fulanito de tal, que tú lo conoces, y bueno, te llamo cuando llegue. Entonces la señora, pero no te vayas tan tarde, vete temprano, pero ten cuidado cuando te vayas, cuidado se te picha un caucho. Y la señora empieza con aquella ansiedad terrible y no duerme en la noche pensando que a su hijo le va a pasar algo. Entonces la señora piensa que al hijo, para que vean a lo que llega la ansiedad generalizada, puede pensar que al hijo se le va a espichar un caucho en medio de la carretera y el hijo le dice, bueno, lo reemplazo, para eso está mi compañero. Pero, ¿y si es parando el carro te atracan? Bueno, que se roben el carro y que me dejen tranquilo. Pero es que si aparte de atracarte y robarte el carro y te pegan un tiro, entonces, o sea, no es nada más eso, es que visualiza que al hijo se le accidenta el carro,
lo atracan, lo secuestran, lo violan, lo descuartizan para robarle los órganos y traficarlo. O sea, al hijo le van a pasar, van a pasar las 7 plagas de Egipto. ¿Ok? A eso llega la persona con ansiedad generalizada, o sea, magnifica todo y todo lo ve terrible y eso le genera un mar de angustia espantoso. Bueno, mis niños, recuerden algo, en las depresiones, el rostro de la depresión no es la tristeza. Puede haber una persona por ir riéndose, pasándola aparentemente bien, pero en sus pensamientos hay muchos pensamientos tristes. Nadie se iba a imaginar que el actor Robin Williams se iba a suicidar. Después de que se suicidó es que uno se enteró de que él cruzaba con un trastorno depresivo crónico. Y fíjense que él mismo decía, solía pensar que la peor cosa en la vida era terminar solo. No, eso no lo es. Lo peor en la vida es terminar con alguien que te hace sentir solo. Entonces, fíjense qué vacío se sentía él con la pareja con la que estaba, o con la que estuvo en última instancia, que lo hacía sentir solo. Pero ojo, la depresión no necesariamente es culpa de una segunda persona, porque parte de esos pensamientos los produce uno. Los piensa uno y como uno piensa y como uno se siente. Y como uno se siente, uno actúa. ¿Ok? Bueno, si hay alguna pregunta, nos vemos en la clase de la tarde o pueden enviarme mensajes a mi correo electrónico o a mi Instagram. Nos vemos en la clase. Chao.